Buenas tardes, espero que hayáis quedado dormidos con la ponencia de SADFUD porque era una mala hora, pero está muy entretenida. Ahora venimos con Manu. Ayer dio una ponencia de Exploiting 1 y hoy viene con la segunda parte, ¿vale? Entonces, es un tema complicado, denso, y Manu nos lo va a hacer todo lo dinámico que pueda, ¿vale? Así que nada, recordar que tenemos un canal de preguntas, no sé si... no está. Bueno, que se llama, en Telegram, se llama @preguntasfwr, para todas las preguntas que tengáis. Y nada, que lo disfrutéis y aquí os dejo con Manu. Un fuerte aplauso. Hola a todos. Pues venimos ahora a continuar la sesión del anterior taller, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la anterior vez habíamos quedado en que lográbamos entender la lógica de cómo funcionaba un Stack Overflow, ¿no? La vulnerabilidad en sí, y habíamos dejado bien definidos nuestros objetivos, que era principalmente sobreescribir la dirección de retorno, ¿sí? Y bifurcar la ejecución hacia una zona controlada. Habíamos visto el concepto de shellcode y llegamos a ejecutar código arbitrario. ¿Qué pasa? Que durante la compilación de los binarios y demás, si bien recordáis, dije que teníais que hacer un acto de fe, porque bueno, estábamos trucando un poco el entorno. A día de hoy, obviamente, existen distintas protecciones que hacen que los operativos actuales pues, sean robustos, ¿no? Y esta segunda parte va a ser un poco más enfocada quizás a estos temas de evadir dichas protecciones. Entonces, ahora vamos a ir explicándolas poco a poco. La primera problemática a la que nos enfrentábamos era que las direcciones básicamente son aleatorias en sí, ¿no? Nosotros deshabilitábamos la ASLR pasándole un 0, recordábamos que con el 2 significaba que estaba activa, con el 0 estaba desactivada. Entonces nosotros desactivábamos tal protección, ¿no? Por el tema de que nosotros normalmente alojábamos nuestro shellcode en un buffer, inspeccionábamos la dirección, veíamos que dentro del debugger la dirección cambiaba fuera del debugger, quizás que nos movía el stack alguna variable de entorno o algún dato, hacíamos un análisis post-mortem y la dirección del buffer, bueno, una vez que ya la encontrábamos fuera del debugger, se mantenía estática y podíamos ejecutar nuestro código arbitrario y obtener nuestra shell. ¿Qué pasa? Que hay una protección que se llama ASLR, Address Space Layout Randomization, y que significa que hay una aleatoriedad en la disposición del espacio de direcciones y es una técnica que intenta mitigar o dificultar la explotación de vulnerabilidades basadas en la corrupción de memoria, tanto estática como dinámicamente. Se implementó originalmente en PAX. ¿Qué significa esto? Que en 32 bits no funciona tan bien como en 64 bits. ¿Por qué? Porque la entropía, es decir, el nivel de desorden, no es muy alta y 12 bits quedan estáticos. Y esto conlleva a que es posible realizar un ataque de fuerza bruta. Es muy factible, ¿no? Con la capacidad de cómputo actual. Entonces, luego se verán distintas maneras de sortear esta mitigación. Aquí puse un pequeño ejemplo, si os fijáis, de imprimir varias veces un buffer, ¿no? Las direcciones. Y vemos que 1,5 byte queda estático y 2,5 bytes son aleatorizados. ¿Qué significa eso? Que si tenemos 5 caracteres, si os fijáis, son 5 caracteres hexadecimales, 16 posibilidades por el sistema de representación, uno entre 16 elevado a la 5 para adivinar la dirección del buffer, que es bastante factible, ataques de fuerza bruta. Otra protección, no execute. ¿Qué pasaba? Que nosotros lográbamos alojar el shellcode y bifurcábamos la ejecución hacia esa zona controlada y aparentemente ejecutábamos todo muy bien. ¿Por qué? Porque la pila la teníamos marcada como ejecutable. Si recordáis, le pasábamos la flag "-z execstack" para hacer ejecutable la pila. Y entonces sí que podíamos ejecutar nuestros opcodes y demás. ¿Qué pasa? Que por defecto esto no va así. Entonces, NX, normalmente las páginas de memoria suelen estar marcadas como no ejecutables, gracias a esta protección, a la protección NX, non-execute. Y como bien os decía, pues esto significa que, aunque logremos inyectar un shellcode de memoria y saltar a esa zona, alterar el flujo del programa hacia esa zona, pues no vamos a poder ejecutarlo. Luego veremos cómo sortear también esta protección. Otra protección, PIEPIC, Position Independent Execution. Este mecanismo de protección, obviamente, permite realizar una aleatorización en los segmentos de texto
y de datos. Es decir, se realiza un direccionamiento relativo en cada ejecución y se generará de manera pseudoaleatoria una dirección base y se irán calculando el resto de direcciones mediante sumas de desplazamiento. Es decir, tenemos una dirección base de la que parte el binario y mapeamos el resto como desplazamientos, ¿no? Sumas. Y por defecto GCC no compila con pi, ¿Mm? Pero si le pasamos esa flag, esas flags, habilitamos esta protección. Si bien es cierto que tendrá quizás consecuencias en el rendimiento y demás. No tampoco muy exageradas, pero sí que repercute. Otra protección, esta es muy interesante. Stackward, los canarios. Este mecanismo de protección consiste en generar un valor aleatorio, canario, el cual normalmente cargamos desde un segmento GS, en 32 bits, y en el prólogo de la función salvaguardamos ese registro en la pila justo antes del marco, ¿no? O sea, del frame pointer, del EBP que teníamos guardado, el save EBP, y de la dirección de retorno. ¿Qué pasa? Que esto es bastante lógico que si nosotros queremos controlar red, antes tenemos que sobreescribir todo lo anterior, ¿no? Pues esto ¿qué pasa? Que nosotros vamos a introducir bytes, vamos a ir sobreescribiendo todo, como consecuencia sobreescribimos el canario, zona contigua en la memoria, y sobreescribiríamos el canario, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en el epílogo de la función realiza la operación lógica de disyunción exclusiva, con el valor actual y el generado anteriormente. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros cargamos desde el registro, o sea, desde el segmento GS, y comprobamos con el valor que había en la pila, si hacemos un short, y ahí verificamos si se alteró o no se alteró. También vamos a ver cómo se puede fugar esa información y vamos a intentar, bueno, fugar el canario. Entonces, como bien os decía, al final, en el epílogo de la función realiza la comprobación, sí, ahí veis short con edx, seguramente en edx habría cargado desde la dirección de la pila donde lo apiló, arriba, a edx, y ahí compara con el segmento, ¿no? Y en caso de que se alteró, saltamos a esa función y nos muestra que se ha detectado un stack smash. Muy interesante. Ahora ya llegamos a... Bueno, vamos a hacer unas pruebas de concepto, ¿no? Con todo eso. Bueno, vamos a seguir. Después creo que tengo las pruebas de concepto. La PLT y la GOT. La PLT es la Procedure Linkage Table. Es una tabla, es usada para llamar a procedimientos, ¿no? O funciones y cuya dirección no se conoce durante el enlazado. ¿Qué pasa? Que el enlazador dinámico será el encargado de resolver durante la ejecución el símbolo, ¿no? En cuestión. Después tenemos otra tabla, que sería la GOT. Ahora vamos a entrar en detalle en esto, ¿no? Qué interesante. Que es una tabla de offsets globales. Y es otra tabla que contiene direcciones absolutas y los procedimientos de los procedimientos o funciones que serán utilizados. Y se utiliza de manera similar a la PLT. ¿Cómo funciona un poco esto, ¿no? Porque habíamos visto que tenemos la PLT y la GOT, pero vamos a ver cómo se enlazan un poco entre sí. Hay un proceso que se llama el enlace perezoso, lazy binding, que consiste en postergar la resolución de un símbolo hasta que cuando se invoque esa función por primera vez. Entonces, ¿qué es el enlace perezoso? Es un proceso llevado a cabo por el cargador del ELF y cuando un binario está cargado en memoria y una función es llamada por primera vez, esa tabla, desde la PLT saltamos a la GOT y resolverá la entrada que aún no ha sido resuelta. Eso es la primera vez, ¿no? Después, las siguientes veces que se llame dicha función, no se pasará por ese proceso de resolución. En ese momento, el enlazador dinámico es invocado, resolverá y almacenará en la GOT la dirección del símbolo correspondiente a la función invocada y ya tendremos resuelto la dirección del símbolo, ¿no? Las siguientes llamadas, como bien dije antes, a la función no volverán a pasar por dicho proceso, pues su dirección ya estará resuelta en la GOT, ¿no? Sería un poco absurdo volver a continuar ese proceso de resolución. Protecciones. RELRO. Esto ya sería respecto a la GOT y demás, ¿no? Tenemos el RELRO parcial, que reordena las secciones del ELF, de manera que las secciones internas de datos, GOT, DTORS, precedan a las secciones de datos del programa, data, BSS. La problemática es que la GOT sigue siendo escribible y eso como consecuencia vamos a ver que es explotable, ¿no? La única manera de estar seguros de que no nos pueden atacar de esta manera, ¿no? Sobreescribir la GOT, sería utilizar RELRO completo. Que esto lo que haría sería remapear toda la GOT como solo lectura, de manera que no se va a poder escribir.
Y es la única manera de mitigar cualquier tipo de técnica que trate de modificar la GOT. Pues protege las secciones de datos internos en el ELF para que no se sobreescriban a medida que se reordenan las secciones de las ELF. Y aquí tenemos las flags que le hay que pasar a GCC, el compilador, para que nos compile con esta protección full. Y ya os digo, es la única manera de mitigar por completo que nos intenten sobreescribir la GOT. ¿Cómo encontrar la GOT? Hay muchísimas maneras. Una manera interesante sería utilizar ObjectDump, usamos -r mayúscula y el binario en sí, el ELF. Y ahí tenemos las direcciones de la GOT. Interesante. GOT hijacking. Esta es una técnica que también se conoce como GOT override, GOT dereferencing. ¿Qué pasa? Que para poder implementar el enlazado perezoso, la GOT debe ser escribible. Como consecuencia, si es escribible, puede ser un objetivo interesante a la hora de hacer un ataque. El objetivo sería sobreescribir alguna entrada de la GOT de manera que afecte al flujo del programa. Es decir, imaginemos en la situación de que nosotros podemos escribir en la GOT. Imaginemos que tenemos un gadget, ¿no? O sea, que controlamos en una instrucción que moviera un dword PTR desde un registro cualquiera. O sea, controlamos dos registros, el valor de ese dword y el registro que podemos escribir. Entonces, no sé si me explico correctamente. Logramos escribir una entrada de la GOT porque la GOT en sí son direcciones que apuntan a la dirección del símbolo, ¿no?, que se resolvió. Y si nosotros en una dirección de la GOT, de una función en sí, por ejemplo, printf o cualquier cosa, o put, si nosotros escribimos en la GOT una dirección, por ejemplo, system, cuando se llame desde la PLT a dicha función, ejecutará lo que haya en esa posición, ¿no?, en lo que corresponde a la dirección de la GOT. Y como lo alteramos, pues ejecutaría system en vez de la dirección que resolvió del símbolo. Y ahí tengo un poco más o menos explicado cómo funciona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se produce un call a foo, se realiza un jump a la función de system porque sobreescribimos la entrada. Y bueno, es una técnica bastante utilizada. Return to library. El objetivo de esta técnica es sortear la protección NX, ¿no? Recordábamos antes que hablábamos de que teníamos la protección que nos hacía el stack no ejecutable. Entonces, aunque pudiéramos alojar un shellcode, algo malicioso, no podíamos saltar y ejecutarlo como tal. Entonces, para poder bypassear esta técnica, esta mitigación, debemos de sobreescribir la dirección de retorno con una llamada de la librería del sistema, ¿no?, del libc. Y uno de los problemas sería la ASLR, ¿no? Si bien recordábamos, la aleatoriedad en el espacio de las direcciones varían. Entonces, para esta pequeña prueba de concepto vamos a seguir partiendo de la premisa de que tenemos la ASLR desactivada. Porque en caso de que estuviera desactivada, habría que encadenar la explotación con una fuga de información, ¿no? Lo cual no es complejo, pero bueno, habría que hacerlo. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer un leak, ¿no?, una fuga de una información de una dirección que pertenezca a la LICE, aunque tengamos la SLR activa, estos son desplazamientos todo. Podríamos restar el desplazamiento que correspondiese, obtener la dirección base del LICE y a partir de ahí, fiesta. Podemos hacer lo que queramos. Entonces, para esta pequeña prueba de concepto, tenemos aquí un binario muy sencillito todo, ¿no? Seguimos prácticamente, o sea, se descubre el error instantáneo, ¿no? Trivial. Tenemos un buffer de 256 bytes y leemos por entrada estándar 500 bytes. Como siempre, podemos controlar la dirección de retorno, ¿no?, porque obviamente son zonas contiguas en la memoria y si el buffer solo almacena 256, nosotros metemos 500, llegamos a controlar, podemos controlar la dirección de retorno y ese es nuestro objetivo. Entonces, le pasamos el fnostack protector porque no nos interesa tener el canario en sí, pues si no habría que volver a hacer una fuga de información y sobreescribir el canario y después vamos a ver cómo se fugan los canarios. Entonces, lo único que hacemos es no pasarle el -z execstack porque entonces no tendría lógica, la pila seguiría siendo ejecutable y procedemos entonces con el return to library. Entonces, nuestro objetivo va a ser ejecutar una shell. Entonces, para eso hay distintas maneras. Por ejemplo, metemos en el buffer de 256 bytes todo AES, sobreescribimos la dirección de retorno con system, a continuación almacenamos una falsa dirección de retorno. Quizás sería interesante no meter código basura en esa dirección de retorno
porque una vez que se ejecute el system.bin.sh, pues saltaría ahí y podría generar un core dump que podría ser analizado y si es un exploit, pues, y el analizador tiene suficiente conocimiento, podría ver que le estamos atacando, ¿no? O ver nuestras técnicas y demás. Entonces, pues bueno, en sí es bastante sencillo, ¿no? Sobreescribimos la dirección de retorno con system y le pasamos el argumento que necesitamos, que en este caso va a ser la dirección de bin.sh, es una string que la tenemos dentro del ICE, así que no va a haber problemas. Entonces, para poder hacer esto, verificamos lo primero con checksec, que tenemos nx activo, imprimimos la dirección de system, ahí vemos que pertenece al ICE system, y buscamos con searchmem la string. Vamos a ir haciéndolo. Bueno, luego ponemos un punto de ruptura en la instrucción de retorno y verificamos que todo se encuentra en el lugar correcto. Si os fijáis ahí, en la pila tenemos system, un valor falso de retorno, 4 AES, aunque bueno, ahí nos lo muestra como string y tal. Ahora vamos a ir viendo poco a poco, y la dirección de bin.sh. Entonces, ahí si continuamos la ejecución, tendríamos shell. Vamos a ir viendo la prueba de concepto. Vamos a entrar aquí. Library. Se ve bien, ¿no? Más o menos. Vale. Aquí tenemos el código fuente. Recordar que esto, os exportamos un servicio virtualizado, un Ubuntu con un directorio con el mismo directorio de ejercicios, y tenéis todos los binarios y las pruebas de concepto y alguna solución. Entonces podéis ir practicándolo vosotros, si no ahora, cuando queráis. Vaya. Entonces, cargamos con GDB, le metemos el menos Q para que no nos muestre el banner de GDB y return to library. Vamos a ir recordando un poco los conceptos, vamos a ir otra vez descubriendo el desplazamiento hasta sobreescribir la dirección de retorno. Para eso recordamos que en la primera sesión utilizamos patrones cíclicos, pues vamos a seguir utilizándolos, ¿no? Entonces, pattern, bueno, cuidado, create, y le pasamos el número de bytes que queremos que nos genere el patrón, de cuán largo sea el patrón, ¿no? Que en este caso el buffer era 256, nosotros leíamos 500, pues podemos meter 300, 400, tampoco necesitaríamos mucho más. 300. Copiamos esto, ejecutamos y por entrada estándar, para adelante. Aquí pues lo mismo, ¿no? Esto ya lo vimos varias veces. Tenemos el control controlamos todo. Entonces, simplemente faltaría resolver el offset. Para eso utilizamos la orden pattern offset y le pasamos el registro o bien el valor. Podemos pasar así o patamos así. Copiamos por aquí y pegamos. Lo mismo. 267 bytes. Los siguientes 4 bytes sobrescriben la dirección de retorno. Verifiquemos. Esto ya lo habíamos visto varias veces. Le pasamos con la redirección por entrada estándar y hacemos que nos meta por entrada estándar. No se ve muy bien el azul oscuro. Vamos a cambiar por aquí los colores. Vamos por aquí. Tiene pinta de ser este. Me imagino que ahora se debería de ver mejor. ¿Cambiamos un poco más? Bueno, pues seguimos así. Entonces, recopilamos 267 bytes, los siguientes 4 bytes sobrescriben la dirección de retorno. Le pasamos con la redirección y hacemos que con Python mismamente, hacemos que nos ejecute un print de 267 AES y le metemos 4 ES para identificarlo correctamente. Bueno, aquí. Pero a ver. Pues igual necesitamos un byte más. Sí, un byte más, bueno, 268. Y 4 bytes y sobrescribimos la dirección de retorno. Bien, entonces, hacemos
obtenemos la dirección de system, ¿sí? Con el print system. Por aquí la tenemos. Y vamos a sacar también, como no, el argumento, la cadena. Search mem bin sh. Uy. Que aquí lo tenemos. Pues entonces para adelante. Recordar que hay que, bueno, tenemos que seguir siguiendo el little endian, ¿no? El byte más significativo al final. Pues vamos allá. Vamos a ponerle system, sí. Esto, bueno, es un poco tedioso. Después vamos a ver cómo automatizarlo utilizando módulos de Python, concretamente el pack, ¿no? Struct, que es bastante útil, ¿no? Obviamente no te vas a tirar toda la vida escribiéndolo todo así. Entonces, vamos a ir poco a poco. F7. Tengo por aquí 5, 33 y 10. 33 y 10. Recordamos que aquí era el fake ret, ¿no? La falsa dirección de retorno. Podemos meterle cualquier cosa. Era interesante, por ejemplo, a lo mejor meterle un exit, ¿no? Y después lo vamos a ver, ¿eh? Ya directamente restaría el argumento, que sería F7, 5D y 4C. Vamos a ponerle un breakpoint antes. No recuerdo si lo había puesto, ¿no? Pero creo que no. Recordamos que con la orden B lo abreviamos, ¿no? Es un break. Podemos poner, bueno, esto ya es un poco por recordar algún concepto, ¿no? Podemos poner la dirección directamente o main y el desplazamiento, ¿no? Aquí, si os fijáis, 150. 105. Vale, pues delete. Y creo que la lié porque... no, vale. Pues lo tenemos. Como vemos, o sea, podemos verificarlo, ¿no? Vamos a ir poniendo... Vamos a imprimir aquí el SP. Aquí tenemos la pila, ¿no? Desde el SP, recordamos que SP apuntaba a la cima de la pila. Vemos que aquí esto debería coincidir con la dirección de system, el fake return address y el argumento, ¿sí? Y aquí lo vemos ya un poco más claro, ¿no? Por eso es muy importante utilizar utilizar algo que te embellezca un poco el proceso de depuración, ¿no? Porque sin PEDA esto sería un poco más complejo visualizarlo, ¿no? Y entenderlo. Pues aquí ya, si continuamos el proceso, correctamente hemos ejecutado Dash. Entonces, vamos a desactivar la ASLR y ejecutarlo fuera del debugger, ¿no? Recordamos que le había que pasar bueno, le pasábamos un 0, ¿no? Porque si hacemos un cat, proc, sys, kernel, random, está 2 y nosotros lo que nos interesa es pasarle un 0 para desactivarla. Entonces lo podemos hacer con el t o directamente eco 0. Y para adelante. A ver si tenemos por aquí la solución que había puesto por aquí. Solución. Ya sería coincidencia, pero igual coincide. Bueno, vamos a ejecutarlo directamente. Y verificamos si... Bueno, vamos a ir escribiéndolo. No hay prisa, así que... Bueno, a ver. Pues mira, la primera. ¿Qué pasa? Que, bueno, como habíamos visto antes, si no hacemos el punto cat del final, esto quizás alguno que haya venido por primera vez le pueda sorprender un poco, ¿no? ¿Por qué ponemos el cat? Porque perdíamos el contexto de la entrada estándar y hay que mantenerla abierta para poder interactuar con la shell. Pero vemos que es una explotación súper sencilla, ¿no? Quizás bueno, uno de los conceptos que mejor se asimilan. Entonces, sobreescribimos la dirección de retorno, fake ret y el argumento, que era binsh, y tenemos la shell completamente interactiva. Bien. Y
pues no pasamos nada por el stack, ¿no? O sea, realmente esta vez no hemos alojado ningún shellcode, directamente aprovechamos que System ejecuta lo que le pasemos como argumento. Esto ya solo sería leer un poco, ¿no? Tener un poco de idea y ir viendo qué funciones podemos aprovechar con qué fines. Y pues logramos bypassar de esta manera NX, ¿no? Después vamos a ver otras más formas. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, lo que ya os mostré ahora, que sería lo mismo, la misma explotación, tal cual. Y llegamos ya a otra parte. Si bien vemos que estamos viendo mucho de corrupción de memoria, ¿no? Concretamente memoria estática. Pero bien en el mundo real no todo es así, ¿no? Tenemos distintos tipos de errores, como bien errores lógicos, y en este caso vamos a ver el concepto de race condition, condición de carrera, que son un tipo de error lógico donde dos flujos de código se ejecutan de forma concurrente y el resultado final depende del orden de ejecución de ambos, ¿no? Como consecuencia, las acciones de uno sobre los datos pueden influir en los resultados del otro. Y aquí tenemos una prueba de concepto. Básicamente, si os fijáis, se ve bien, ¿no? Más o menos. Sí. Bueno, estamos creando un archivo temporal, ¿no? Que se llama... Bueno, vamos a ver el código fuente, que ahí lo vemos mejor, porque no lo vemos bien. Cuidadín. Aquí sí. Aquí tenemos el nombre del temp, ¿no? Como un define. Definimos el nombre del archivo temporal, ¿sí? Y el secreto, ¿no? Nuestro objetivo va a ser intentar aprovecharnos en algún punto de la ejecución del binario para poder leer el archivo temporal, que es donde va a cargar el secreto, ¿no? Y si os fijáis, justo al final, antes de que haga un link, tenemos un sleep y podemos aprovechar dicho momento para, bueno, si ponemos un watcher, ¿no? Si estamos mirando continuamente el contenido del archivo temporal, va a llegar un momento en el que va a estar abierto y va a estar escrito y vamos a poder ver el contenido y obtener el secreto, ¿no? El flag. Y aquí os puse un pequeño exploit, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿qué hace? Que mientras que no sea el fin, es decir, continuamente vamos a estar mirando el contenido del archivo temporal. Esto seguramente se puede hacer de una manera mucho más limpia, pero bueno, estamos viendo continuamente el contenido de ese archivo, intentando leer las líneas, ¿no? Y si tenemos un dato, entonces, si vemos que tenemos datos, entonces finalizamos el proceso. Vamos a ver. Eso partimos así un poco. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros ejecutamos el race condition normal y esto, uy, no tenemos permisos. No sucede nada a priori, ¿no? No nos muestra nada. Realmente no imprimía nada, ¿no? Ese era su fin. Leer el archivo secreto y volcarlo al archivo temporal y al final hacer el unlink. ¿Qué pasa? Que si nosotros nos ponemos aquí a mirar continuamente con bueno, aquí el solver es el código que os había mostrado antes, ¿no? En Python. Si nosotros ejecutamos aquí el solver, vamos a estar mirando continuamente el contenido del fichero y en algún punto de la ejecución podemos acceder al temporal antes de que hagan el link y leímos el contenido del temporal, ¿sí? Si os fijáis, esto estaría... Que no sea una trampa, vaya, vamos a ver. Que no os estoy engañando. Cat. Pues no me acuerdo ahora mismo cómo era. ¿Qué leía? ¿Cómo? ¿Password? Ah, bueno, claro. Bueno, ahí lo tenemos. Pues logramos aprovecharnos de ese sleep, el race condition. Bueno, vamos a seguir por aquí. Aquí, bueno, lo que os mostraba, ¿no? Bueno, aquí realmente cambia el flag, pero porque lo cambié yo, no hay más chicha. Format strings. Llegamos a otro tipo de errores, ¿no? Es un tipo de bug que ocurre cuando una entrada de datos se evalúa por una función de manera incorrecta. Es decir, normalmente este tipo de errores pertenecen a la familia que os muestro ahí, de printf. Y explotando dicha vulnerabilidad se puede lograr desde una fuga de memoria hasta una escritura. Básicamente tendríamos como si fuese una primitiva de lectura y de escritura.
Aquí os pongo algunos testigos de formato con los que vamos a trabajar y demás. Que tenemos los enteros normales, enteros sin signo, cadena, bytes escritos y acceso directo, el cual nos va a resultar sumamente útil a la hora de fugar información que queremos, ¿no? Algo específico, ¿no? Ahora vamos a entender bien que es necesario controlar, o sea, tener bien el concepto de cómo está estructurada la pila en el momento que se hace la ejecución, porque al final nosotros, si queremos volcar valores de la misma, los vamos a estar volcando en la pila, entonces vamos a ir analizándolo un poco todo. Para esta prueba de concepto tenemos bueno, esta pequeña prueba, ¿no? Leemos en un buffer y printeamos sin darle ningún testigo, eso haría un printf de todo el buffer en sí. Y nuestro objetivo va a ser sobreescribir la variable target con thisdiff. Y eso nos indicará que hemos modificado la variable y en otro caso pues nos mostrará la dirección de la variable y el contenido. Vamos a ir viéndolo. A ver. Bueno, como habíamos visto la otra vez, cuando nos estamos enfrentando a un binario, antes de proceder a hacerle todo el proceso de ingeniería inversa y demás, pues está bien trastear un poco con él, ¿no? Y aquí directamente ya si pruebas a meterle testigos de formato, ves que ya te empieza a volcar valores de la pila. Y eso ya se te iluminan los ojos, ¿no? Cuando ves esto. Entonces vamos a ir viéndolo poco a poco. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos por aquí el binario. Como bien os decía antes, si tú aquí metes cualquier cosa, te va a imprimir el contenido y aquí vemos que la variable va a estar inicializada a 0 y que esta sería la dirección que sería nuestro objetivo a sobreescribir. ¿Qué pasa? Que si nosotros empezamos a meter por aquí testigos, ya te empieza a volcar por aquí cosas. Y ahora vamos a ir viendo de dónde provienen estos valores, ¿no? Para eso, sumamente útil utilizar un depurador. Entonces, tiramos de GDB. Nuestro objetivo va a ser poner justo un breakpoint en la llamada a printf, porque ahí es donde se produce la situación en cuestión, ¿no? El primer valor siempre va a corresponderse con el valor del buffer que contiene todos los testigos de formato que estamos metiendo por entrada estándar y a continuación serían los valores de la pila que nosotros podemos volcar. Vamos a poner aquí, creo que era el printf de aquí. Vamos a ponerlo por aquí en el 70 y vamos a ejecutar, en este caso simplemente vamos a meter 4AES. A ver. Sí. Entonces, ¿qué tenemos aquí en la pila? Vamos a inspeccionarlo, ¿no? Con examinar, vamos a poner que nos examine, por ejemplo, 16 en XW, 16 direcciones. Y si recordamos de antes, vamos a ir viéndolo también. Si recordamos, si nosotros intentamos volcar valores de la pila, el primer valor era ya 200, F7CC, bla, 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 bla. Y aquí podemos visualizar bien lo que nos está volcando, ¿no? Y podemos, después iremos viendo cómo utilizar el testigo de acceso directo para volcar valores que nos interesen. Entonces, como aquí os dije, esto se corresponde con el contenido que le estamos metiendo, que va a ser, cuando le metamos los testigos de formato, serán los testigos de formato. Fijaros aquí, que es la misma dirección, ¿sí? Y estos son los valores de la pila que podemos ir volcando. Creo que eso era lo que os iba poniendo por aquí. Si no, utilicemos un depurador para visualizar mejor lo que sucede. Y aquí vamos viendo los valores examinamos los valores que coinciden con el volcado. Entonces, como nuestro objetivo era sobreescribir target, pues vamos a aprovecharnos del testigo de acceso directo y vamos a escribir 2 bytes, ¿no? Aquí el HN, utilizamos el H porque estamos escribiendo 2 bytes. Si a lo mejor quisieras escribir un byte, pues sería HH. Después os voy a explicar un par de reglas que nos hacen muy fácil la explotación de estos tipos de vulnerabilidades, como son los format string, en función a la parte alta, a los 2 bytes inferiores y los 2 bytes superiores de una dirección. Es decir, los 2 bytes superiores serían el hope, ¿sí? Y los 2 bytes inferiores serían el low. En este caso, escribimos pues la parte baja
dos AES, es decir, esto que veis aquí está en formato decimal. Sería lo mismo que escribir 0x4141, lo pasamos de hexadecimal a decimal, y le tendríamos que restar 4 bytes, que sería lo que hemos introducido antes. Vamos a ver que funciona correctamente. No sé si os puse por aquí la solución. Sí, algo os podría. Bueno, verifiquemos que... uy, vamos. 41, 41. Se debería de corresponder. Sí. A ver. Bueno, en este caso no, porque... 0,5... ¿Qué le pasó aquí? 16... Vamos a ver. ¿Qué es esto? 4, 1, 3, bueno, vamos a ir viéndolo directamente con el depurador, que es lo más cómodo, ¿no? Realmente al final esto es restar y sumar, no tiene más chicha. Una vez que entiendes el concepto de que puedes escribir, simplemente es ir ajustando lo que tú vas escribiendo. Que lo que le vamos a pasar va a ser el target. No sé si podemos dar un print. Bueno, si no, al ejecutarlo, lo vemos. Aquí tenemos la dirección, ¿sí? Y lo ponemos por aquí. Vamos a ponerle... Vamos a ir ya directamente. Entonces, vamos a ponerle por aquí así. Bueno. Con el Python, -c, que nos imprima esto. Seguimos en Little Endian, ¿sí? Con el print. Vamos a ir poniéndolo por aquí. 0,8, 0,4 a 0,34. Y el testigo. Bueno, que aquí es como se iba poniendo antes, ¿no? Vamos a ponerlo en hexadecimal. Poner por aquí esto. Vamos a ponerlo por aquí. Lo ponemos el D, decimal. Y lo mismo, por 107. Ah, bueno, claro, esto que se me pasó de explicaroslo. Os preguntaréis que dónde tenemos que escribir, ¿no? Porque nosotros estábamos escribiendo, pero ¿cómo puedo escribir yo en esa dirección? Para eso lo que podemos hacer es utilizar, podemos introducir un valor que conocemos, vamos volcando todos los valores de la pila y descubrimos el desplazamiento, ¿no? Dentro de la pila. Porque de esa manera vamos a utilizar el testigo de acceso directo para decirle, escríbeme en tal dirección que yo estoy introduciendo tal valor. Entonces, podemos hacerlo con el debugger o a mano. Si nosotros metemos aquí 4 AES y empezamos a volcar valores, veremos que debería coincidir que en la posición 7, si no me equivoco, deberían estar. Bueno, vamos a poner unos cuantos. ¿Sí? Aquí vemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La posición número 7 coincide exactamente con el valor de inicio que nosotros hemos introducido. Entonces nosotros vamos a meter aquí la dirección de target y vamos a decir, escríbeme en esta posición tal valor. Concretamente, recordamos que estamos escribiendo 2 bytes y en este caso pues era la parte baja. Entonces, aquí os lo pongo también, ¿sí? Aquí os lo puse por 107. SHN. Y aquí directamente ya si ejecutamos, pues vamos a ir verificando lo que nos va escribiendo, ¿no? Vemos que, como os había dicho antes, había que restarle 4. Y entonces pues a esto le ponemos un 1 y pues logramos escribir la parte baja con lo que nosotros queríamos, ¿no? Es decir, pasamos 0x41, 41 a decimal, le restamos 4 porque habíamos introducido 4 valores y al final es esto, no hay más. Después sí es interesante conocer las reglas porque te ahorran mucho el procedimiento, ¿no? Siempre es interesante tener una metodología cuando resuelves un problema. Y pues lo otro pues es la parte alta. Como creo que no vamos muy bien de tiempo, ¿cuánto queda más o menos? ¿Media hora? Pues entonces vamos a dejar de escribir confiar en mí, que aquí estamos escribiendo la parte
alta, si lo sumamos 4, pues escribimos la parte baja, da igual. No tiene tampoco mucho más chicha, ¿no? Si os fijáis aquí, 34 y 36, o sea, vamos a la parte alta, más 2. Entonces, vamos allá directamente a las reglas. Aquí, si la parte alta es mayor que la parte baja, tenemos que poner la dirección más 2, o sea, porque aquí estamos escribiendo, recordamos que las direcciones son 32 bits, 4 bytes, tenemos que escribir con el formato HN 2 bytes en cada tanda. Entonces, dirección más 2, dirección low menos 8, le sumamos al desplazamiento, al offset de nuestro input en la pila, en un valor más, la diferencia entre la parte alta y la parte baja y el offset del siguiente valor. Es decir, nosotros en la posición, si veíamos que en la posición 7 controlábamos el primer valor que metamos, en la posición 8 controlaremos el segundo valor que introduzcamos. En la posición 7 metemos dirección más 2, en la posición 8 metemos dirección normal. Y ajustamos todo de manera que la escritura sea correcta, no va a escribir un valor negativo. Y pues en la otra manera, si el juego es menor que el low, pues hacemos lo mismo, dirección normal, o sea, dirección más 2, la dirección... Siempre es importante hacer esto, ¿no? Seguir una metodología. Y aquí, si mal no recuerdo, sí, os puse 3 maneras, ¿no? Realmente esto no es que sea es una regla exacta, pero no es obligatorio como tal. Yo aquí no estoy siguiendo esa parte de escríbeme primero la dirección más 2, sino escríbeme, pues, por ejemplo, la dirección normal. Pero al final todo se puede hacer, pero es importante mantener un orden para no cometer errores. Y esto, para agilizar un poco el proceso, pues ya lo puse por aquí. Aquí, si nosotros ejecutamos esto y lo pasamos al programa format string, alteramos correctamente la variable sobreescribiéndola con didBif, que era el contenido, ¿no? Aquí, pues esto es como vimos antes, es exactamente igual, no tiene pérdida. Sería ir pasándolo de hexadecimal a decimal e ir ajustándolo con las fórmulas que os puse. Lo sustituís y utilizando bien los conceptos del testigo de acceso directo, si entendéis el concepto de que yo en tal valor puedo acceder a esta dirección que meto y escribir tal cosa, pues teniendo ese concepto claro, es solo seguir las reglas. Y teníamos por aquí, pues ya otra manera. Aquí, lo mismo. Bueno, realmente os puse lo mismo. En este caso hice el ajuste, ¿no? Porque en didBif el hope es mayor que el low. Y pues en bifdid, pues al revés, el hope es menor que el low. Y esto sí que nos debería dar error, pero como nos imprime el contenido de la variable, vemos que está escrita con bifdid. Así nos evitamos un poco el proceso de debuguear todo esto y ir mirándolo. Pues esto es en sí el concepto del format string haciendo una escritura. Ahora vamos a ver cómo aprovechar esto para fugar información, un infoleak, ¿no? Vamos a hacer un leak del canario. Si bien recordamos, antes había una protección, StackGuard, que almacenaba en la pila un valor que se cargaba desde un segmento GS, que era el canario, el cual verificaba que no se hubiese alterado al final, ¿no? Entonces, como ese valor va a estar como ese valor va a estar alojado en la pila, si nosotros conseguimos obtener ese valor y sobreescribir, machacar el canario con ese valor, al comprobarlo nos vamos a bypassear la protección. Y esto va a ser lo interesante, va a ser bastante interesante. Entonces, aquí, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que el canario se genera, vamos a poner un punto de ruptura en la llamada del sistema, concretamente en el printf, que es donde a nosotros nos interesa, y buscar dicho valor en la pila. Esto puedes hacerlo bien inspeccionando toda la pila y buscando así un poco a ojo dónde está el valor, o seguir aquí estos pasos que están, o sea, calcular la diferencia que nos lo da niquelado. Entonces, format string, verificamos que tenemos el canario activo, ¿no? Porque si no tenemos el canario, entonces, ¿qué vamos a fugar? Vamos a ir trazándolo un poco. ¿Sí? Esto ahora igual no se ve muy bien por la resolución y demás, pero bueno. Fíjense, aquí carga desde GS el canario, a E a X. Verifiquemos que aquí está el canario, ¿no? Null terminado. Es interesante también cómo es la formación del canario, porque muchas de las funciones de C utilizan el byte nulo como null terminator. Entonces, pues bueno. Aquí estaría el valor del canario y ¿qué pasa? Que lo apila en ESP con este offset, justo aquí, en la pila. Entonces, como nosotros podemos volcar valores de la pila, sería bastante interesante volcar dicho valor. Bueno, aquí más o menos es lo que os iba poniendo, ¿no?
ponemos un breakpoint por aquí, vamos inspeccionando y justo aquí vemos que apila en esta dirección de canario. Vamos a verificarlo. ESP más 0x21c se corresponde correctamente con el valor del canario. Entonces ahora ya directamente tenemos que seguir hasta la llamada, la llamada al sistema del printf. Entonces vamos para adelante, aquí hacia el get, bueno, vamos a meterle cualquier cosa. Y justo aquí en el printf es donde a nosotros nos interesa tener bien claro cómo está la pila, ¿no? Entonces, básicamente vamos a restar desde la dirección actual, o sea, vamos a restarle desde la dirección donde está pilado el canario a la dirección actual, porque esto al final nosotros tenemos el SP que apunta a la cima de la pila, ¿no? Y el canario va a estar dispersado por el medio. Entonces, si mal no recuerdo, este era el canario. No sé si está por aquí, no. Entonces, podemos restarlo aquí. Bueno, vamos a ver el valor del ESP. Bueno, es este, pero vaya, vamos a verificarlo. Uy. Bueno, aquí tenemos. Entonces, vamos a hacer la diferencia. Básicamente es lo que os tengo aquí puesto, ¿no? Sí. Hacemos la diferencia para ver cuál es exactamente, para acceder directamente con el acceso de testigo directo. Entonces, si nosotros verificamos esa posición, SP más 540 contiene canario. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que como esto es en bytes, dividimos entre 4, ¿sí? Y obtenemos el valor que tenemos que pasarle al testigo directo, o sea, al testigo de acceso directo. 540 entre 4 son 135 y con el acceso de testigo directo volcamos el valor. Verifiquemos pues. Esta de ella sí que le vamos a pasar 135, SP, y aquí tenemos el canario. En este caso no vamos a sobreescribir nada, o sea, no nos interesa, ¿no? Nosotros si pudiéramos sobreescribir, o sea, si nosotros pudiéramos jugar una dirección de la pila, porque recordamos que en este caso la ASLR está desactivada, pero si la ASLR estuviera activa, las direcciones de la pila irían variando, necesitaríamos hacer un leak de la pila y podríamos directamente sobreescribir la dirección de retorno sin tener que pasar por modificar el canario, ¿no? Eso solo sería en caso de que hacemos una corrección de memoria en la cual vamos sobreescribiendo todo desde el buffer hasta por zona contigua, pasamos sobreescribiendo el canario, frame pointer y return address. Ahí sí que sería interesante hacer un leak del canario para ya machacar el valor del canario consigo mismo y hacer que se cumpla la condición. Entonces ya llegamos a la parte un poco más interesante, ¿no? El ROP, el Return Oriented Programming. Esta técnica comúnmente nos permitirá evadir la protección NX, ¿no? Lo que habíamos visto antes de hacer la pila no ejecutable. El objetivo es simple, consiste en lograr ejecutar una secuencia de instrucciones de máquina llamadas gadgets presentes en memoria de la máquina con el fin de lograr ejecutar operaciones arbitrarias en la máquina. Cada gadget generalmente termina con una instrucción de retorno. Esto es lógico porque nosotros hacemos un ESP lifting, ¿no? Es decir, un encadenamiento de funciones y tenemos que ir encadenándolo con las instrucciones que vamos almacenando en la pila, ¿no? Para conseguir alterar el flujo como nosotros queremos. Entonces, cada gadget termina en la instrucción de retorno y se suelen encontrar en subrutinas del programa o bibliotecas compartidas. Y para este proceso utilizaremos una herramienta que nos ayudará a encontrar los gadgets fácilmente, que en este caso es Roper. Como prueba de concepto tenemos aquí otro binario, un buffer de 256 bytes, que leemos por entrada estándar al buffer 400 bytes. En este caso lo compilamos de manera estática porque así vamos a tener un abastecimiento completo de gadgets y no nos va a preocupar nada. Pero esto después, cada escenario es un mundo. Entonces, aquí entra ya muy en juego la pericia, ¿no? El ingenio del exploiter a la hora de cómo puede aprovechar los distintos gadgets para comprometer el binario, la seguridad y demás. Bueno, pues le pasamos el FNO Stack Protector y, bueno, para poder hacer este proceso vamos a ayudarnos de distintas syscalls, ¿no? Y para eso os dejo esta dirección que nos permite buscar muy fácilmente la llamada del sistema que queremos ejecutar y además no solo nos dice exactamente todo, nos dice qué valores debemos de poner en los registros de manera que se ejecute correctamente, ¿no? Por ejemplo, aquí
vemos que en EAX hay que ir poniendo estos códigos y pues los registros te dice los parámetros, ¿no? que hay que introducir. Nuestro objetivo va a ser hacer ejecutable el stack. O sea, aquí hay muchísimas maneras, ¿no? Como yo os dije antes, aquí entra en juego mucho el ingenio del exploiter. Y nosotros lo que vamos a querer hacer va a ser hacer todo el stack ejecutable. Para eso nos vamos a ayudar de la llamada del sistema en protect, que nos permite setear la protección, ¿no? los permisos de un rango de memoria, ¿no? Nosotros vamos a poner la dirección de base del stack, vamos a poner el tamaño del stack y le vamos a hacer que nos lo ponga como RXW, ¿no? Que nos permita leer, escribir y ejecutar. Y de esta manera vamos a bypassear el NX. Y aquí nos dice que en el EAX tenemos que pasarle el código 7D, en el EBX recibe la dirección base, va a ser la dirección del stack. En ECX recibe el len, el tamaño de la zona de memoria que tenemos que pasarle. Y aquí tener en cuenta la alineación y demás. Y en EDX la protección. Nosotros va a ser el 0x7, 1, 2, 4, vaya. Ahora que sabemos los argumentos que recibe, buscaremos los gadgets necesarios para controlar los registros y efectuar la llamada del sistema. Es decir, nosotros tenemos muy claro lo que nos podemos aprovechar de utilizar esta función para hacer ejecutable el stack. Y sabemos lo que recibe, dónde lo recibe. Pero ¿cómo podemos pasarle nosotros esos valores? En este caso, como bien os dije antes, lo compilamos estáticamente para no tener problemas de abastecimiento respecto a los gadgets. Así que vamos a tener todos los gadgets que queramos. Entonces, simplemente vamos a utilizar Roper para decirle con tal expresión regular, búscame tal cosa. Es decir, vamos a decir, búscame un pop EAX. Y nos va a decir, pop EAX encontrado en tal dirección. Y, importante, que finalice en red, ¿no? Porque si no, no sería un gadget y no podríamos seguir ejecutándolo en la pila, ¿no? Esto lo vamos a ver mucho más claro cuando lo veamos depurando, ¿no? Cómo queda todo. Y obviamente hay que hacer hay que utilizar la instrucción int 080 que provoca una interrupción software, una llamada al sistema, y es una instrucción especial, ¿no? Que causa que el procesador transfiera el control a código privilegiado, al kernel, y esa es la llamada del sistema, vaya, no hay más. Entonces, para esto seguimos con lo mismo. Desactivamos la ASLR y veremos cuál es la dirección del stack. Para eso imprimimos el mapa de memoria con vmmap o infoproc mapping y tracearemos nuestro rob chain verificando que la pila queda con los permisos de ejecución. Sí. Bueno, aquí ya empezamos a automatizar un poco todo, ¿no? Recordamos que aquí tenemos que seguir el formato Little Endian y no vamos a estar escribiendo aquí porque bueno, es inviable. Entonces, lo que hago aquí, bueno, tampoco es nada de otro mundo. Hago que me imprima nuestro rob chain en Hex para poder copiarlo y trabajar un poco más cómodo con ellos. Ahora vamos a ir viendo cómo generar todo esto, ¿eh? Aquí, como bien habíamos visto antes, veíamos que en EAX recibíamos tal parámetro, en ECX y en EBX otros parámetros. Aquí os los puse comentados. Es decir, en EAX recibíamos el código de la llamada, 0x7d. En ECX recibíamos concretamente el size. En este caso los tenemos que reordenar de otra manera, ¿no? Porque ahí nos decía EBX antes que CX, pero bueno, como aquí hacemos un pop a ECX, con pop cargamos, ¿no? Pop, recordamos que la pila, que era una estructura de datos, una cola, LIFO, que nos permitía apilar y desapilar. Con push apilamos, con pop desapilamos. Si aquí hacemos un pop a ECX, cogerá el valor que hay en la pila y nos lo pondrá en ECX. Con EBX lo mismo. Y ahora vamos a ir viéndolo poco a poco. Y finalmente haría el read y con el read lo que haría sería pasar a la siguiente instrucción y poder ejecutarla, ¿no? Entonces haríamos el pop de x, que el 124 es 0x7, rwx, y llegamos a la syscall, ¿no? Al int80. Ahí lo imprimimos. Vamos a ir viéndolo. A ver. Por aquí lo tenemos. Bueno, aquí tengo bastantes cosillas. El toHex debe ser lo que os había mostrado por pantalla, que era de que me imprimiese todo como tal. Pero claro, nosotros ahora lo que nos interesa es obtener los gadgets. Y para eso habíamos visto que había que utilizar Roper. Roper recibe con el argumento file el binario, que en este caso era ROP, y le pasamos que nos lo ponga en modo consola para poder ir buscando
buscando tranquilamente los gadgets, ¿no? Con expresiones regulares y demás. Si queréis mirar, en el repositorio os pone un poco el funcionamiento. Pues vamos a ir para atrás. Recordábamos que teníamos que controlar EAX. Entonces, para eso yo le digo search pop EAX. Y aquí me mostrará gadgets a volverse loco. Pues como no queremos tampoco perder mucho tiempo configurando, o sea, popeando distintos valores y demás, intentamos hacer la cadena ROP lo más sencilla posible. Utilizamos este, que nos carga en EAX el valor y termina en red. Fijaros, a ver, vamos a verlo con el debugger también. Vamos a arrancar peda. ROP. A decirle que me muestre dos instrucciones. Y vemos que en esa dirección, pues bueno, aquí realmente pues, esto te va a ir buscando en todo, va a buscar en todo el binario, vaya, y donde él te encuentre el ROP, el gadget, te lo mostrará. Aquí vemos que realmente hace eso, hace un pop a X y red. Tú esto también lo puedes ir buscando manualmente, incluso programar tu propio buscador de gadgets, pero bueno, esta está muy bien. Entonces, con la sintaxis esta de search pop, o en caso de que no sabemos qué queremos popear, o sea, muéstrame todos los pops disponibles, pues aquí nos muestra todo, ¿no? Pero como nosotros queremos controlar EAX, pues buscamos pop EAX. Pues lo mismo con EBX, ¿sí? Y pues habría que ir buscando por aquí cuál es el gadget que mejor se encaja con lo nuestro, ¿no? Pues aquí pues es si realmente no nos interesaba para nada, aquí por ejemplo esto, no nos interesa poner nada en ESI porque no recibe nada, así que este pues por ejemplo no nos interesa. Yo encontré aquel otro que te permitía setear EBX y ECX a la vez, entonces matamos dos pájaros de un tiro. Y la protección pues lo mismo, esto nada, no tiene más chicha. EDX y para adelante. Entonces vamos a ir depurando un poco el ROP chain. Vamos a... Bueno, aquí ya no me paro a explotar otra vez el ROP porque partimos siempre del mismo binario, ¿no? Es siempre la misma vulnerabilidad, siempre igual. Entonces, bueno, fijaros que... A ver. Aquí en el 2hex hacía que me imprimiera todo el ROP chain en sí, porque es mucho más cómodo, ¿no? A la hora de introducirlo. Entonces vamos a poner por aquí un breakpoint en el red, ¿sí? Para tracear un poco todo el proceso del ROP. Y vamos a ir viendo cómo controlamos todo. Entonces en el 83... Bueno, realmente no recuerdo el desplazamiento para controlar la dirección de retorno. A ver si lo tengo por aquí en el exploit. 268 bytes, sí. Entonces, Python -c, print 268 y todo el ROP. Y para adelante. Fijaros que aquí ya tenemos el control por completo, ¿no? Nosotros habíamos creado el ROP chain que nos fuera popeando los valores desde la pila a los registros. Entonces, si nosotros queremos hacer un pop de EAX y pop recoge un valor de la pila, lo lógico será que a continuación metamos el valor que queremos introducir en el EAX, ¿no? Entonces, si nosotros queríamos meter en el syscall del mprotect, pues ponemos el gadget que nos permite controlar el registro y el valor que queremos que carga el registro. Vamos poco a poco, ¿sí? ¿Qué hace? Coge el pop, hace un pop que, como os había dicho, desapilaba e introducía en el registro EAX. Ahora mismo tendrá un valor que, a saber cuál es, 0. Hacemos un step in y ya tenemos configurado el red con la dirección que queremos. El LAX con la dirección, con el valor que queremos. ¿Qué pasa? Que si nosotros ahora no tenemos el red, esto es necesario, porque si no, no podemos seguir haciendo el enlazado, ¿no?, de las funciones. Si no tenemos un red, eso casca. Entonces ahora el red lo que hará será coger la siguiente dirección que hay en la cima de la pila y cargarla en el registro apuntador. Esto ya lo habíamos visto, ¿no?, cómo funcionaba la CPU. Entonces, ¿qué tenemos? A continuación, el pop del ECX. Entonces hacemos notin y esto va al pop del ECX. Y cárgame bueno,
que me estoy adelantando un poco. ¿Qué valor estamos cargando? Os preguntaréis, ¿no? Porque no habíamos analizado la dirección del buffer. Aunque bueno, si bien es que en la primera parte del taller habíamos visto cómo sacar las direcciones de los buffers muchísimas veces. Pero bueno, fijaros que aquí con el VMMap, aquí tenemos el tamaño del stack, ¿no? Por ejemplo, vemos que se corresponde con la diferencia, ¿no? De fin menos principio. ¿Sí? ¿Veis, no? Nosotros teníamos que meterle la dirección de la pila, ¿no? El stack. Y aquí esto va a ser lo que le queremos hacer. Queremos mapear, pues, queremos poner todo el stack en las protecciones RWX, o sea, que queremos ejecutar. Y ahora mismo no está como tal. Entonces le pasamos la dirección base del stack y el tamaño en total, alineado siempre. Entonces seguimos haciendo esto hacia el pop en ECX. Ahora mismo en ECX deberíamos tener el valor bien y carga en NBX el valor que bien habíamos visto antes, que era la dirección base del stack. ¿Sí? Recordáis que es lo mismo. Seguimos para adelante, esto va para EBX y llega al red. Entonces encadenamos con el siguiente valor. Solo nos queda setear el valor de la protección, que habíamos visto que era RWX 0x7. Hacemos el pop y ya tenemos configurados teóricamente todos los registros, que era EAX, EBX, CX y EDX. Tenemos todo correcto, ¿no? Sí. EDX con 0x7, el valor de la pila, el tamaño y la protección. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros ahora vamos directamente a la syscall, procedemos al int80, esto ejecuta y ¿qué pasa ahora? Que tenemos la pila como ejecutable. Vale. Entonces ahora lo que nos interesa a nosotros es introducir un shellcode. Ahora que sabemos que podemos controlar, podemos ejecutar código. Ahora que entonces lo que a nosotros nos interesa, perdón que me trago, me pongo nervioso. Vamos a alojar el shellcode en el inicio del buffer, inspeccionamos la dirección, pillamos la dirección del buffer y saltamos a esa zona. Una vez que se ejecute todo el rob chain y demás. ¿Qué pasa? Que para poder saltar a esa zona necesitamos un jump o un call. No podemos meter directamente la dirección del buffer a continuación del rob chain, así como así, porque eso lo interpretaría como un código de instrucción de la máquina y no lo entendería. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, un pop a un registro y un call de ese registro. Hacemos un pop del valor del buffer al registro que queramos, creo que era EAX en la prueba de concepto lo que puse, y hacemos un call al mismo. Entonces esto os lo he ido poniendo por aquí, sí. Lo mismo, aquí os pongo cómo depuramos un poco el ROP, la cadena, y hacemos ejecutable el stack. Entonces aquí vamos a hacer eso, lo que os dije, el truquillo este de meter en EAX la dirección del buffer y hacer un call. Metemos obviamente el shellcode justo al inicio del buffer, ¿no? Que es la zona que vamos a saltar. Y bueno, podemos ver la dirección del buffer si ponemos un breakpoint en el read. Metemos cualquier cosa, mismamente. Aquí vemos la dirección del buffer, que aquí sería lo que nosotros leemos por entrada estándar, que a ver si coincide con un poco de suerte. Bueno, pues no coincide. Pues esto va a ser lo que vamos a hacer. A ver. Tenemos por aquí el exploit. Sí. En la dirección del buffer, sí. Claro, lo que pasa es que aquí igual lo tengo ya preparado para que funcione fuera del debugger, ¿no? Porque habíamos visto que las direcciones dentro del debugger y fuera varían un poco los desplazamientos. Entonces, aquí lo mismo, para encontrar los gadgets del call y demás, utilizamos Roper, ¿no? Quiero que quede muy claro el concepto de que todo esto lo sacamos con Roper, ¿no? Lo mismo. Rop, console. Tú aquí si haces un search, ¿sí? Utilizamos el search. A ver. Y aquí tienes calls a morir, a aburrir. Entonces tú miras qué gadget te permite controlar el registro que a ti te interesa y solo te queda popear el valor a ese gadget y hacer el call o el jump o lo que sea. Entonces vamos a ir viéndolo. Voy a copiar el exploit como esto. Vamos a ponerlo por aquí. No va a ser que falle. Y... Uy.
vamos a meterle en el buffer, la dirección del buffer, la dirección que vimos en el GDB, ¿sí? Sería lo más lógico. Uy, ¿dónde vamos? Entonces esta dirección la vamos a copiar, la vamos a pegar por aquí, ¿sí? Mundo, a ver. Vamos a guardar y vamos a debugar un poco rápido. ¿Dónde? Ah, bien. Vamos para adelante. No me acuerdo si tenemos breakpoints. Vamos a poner el breakpoint en el red, lo mismo que antes. Más 83. Y vamos a hacer que nos ejecute el exploit. Que en este caso, si recordáis... Uy. Aquí nada, la automatización en sí no era nada. Era, bueno, puede resultar interesante lo que os había dicho antes, que utilizamos el módulo, utilizamos Struct y paqueamos en formato Little Endian, nada, por automatizar un poco el proceso. Hay otras librerías y demás, como PwnTools, que nos hacen mucho más fácil todos los procesos de explotación, incluso la generación de shellcodes, ¿no? Entonces, pues vamos a ir... Lo primero que hacemos es hacer ejecutable el stack, porque no podemos saltar a nuestro buffer si el stack sigue siendo no ejecutable. Entonces, lo primero es hacer ejecutable el stack, ¿sí? Verificamos que está ejecutable, ¿sí? Y ahora ya saltar directamente a nuestro buffer, que aquí ya vamos al call EAX, y si nos miramos en el EAX, ¿sí? Aquí tendríamos nuestro shellcode, que era de 23 bytes. Sí, ¿no? Fijaros que esto coincide con el shellcode. Muy bien. Entonces nosotros damos para adelante, hace el call y nosotros aquí entramos en el shellcode. Entonces aquí ya va apilando los parámetros que necesita para hacer un XCVE, Alvin SH y zasca, bindash, ejecuta para adelante. Ahora lo interesante pues sería habilitar los core dumps, hacer un análisis post-mortem, sacar la dirección del buffer fuera del debugger y ver que funciona todo bien. Entonces vamos a hacerlo a la velocidad del rayo. A ver. Bueno, no hay ningún core, así que un limited. Entonces vamos por aquí. Aquí pasamos para adelante. Para el ROP, sí, da un fallo. Miramos el core. Los core. Vamos a mirar un poco por aquí en la pila a ver qué hay. A ver si reconocemos nuestros parámetros, que esto con esta resolución y demás, y la fuente va a ser un poco locura. 200, 300. Aquí ya vemos que empieza a ver la zona controlada, la nuestra, ¿sí? Porque nosotros estamos metiendo mucho código basura de AES. Entonces identificamos muy rápido en el core dónde empieza nuestro buffer, ¿no? Nuestra zona. Entonces vamos para adelante, vamos a seguir mirando. Voy a apuntar esta dirección, no vaya a ser que la pierda, que ya la perdí. A ver. Va a estar cerca de por aquí el inicio del shellcode. ¿Sí? Vamos a poner por aquí. A ver. Vamos a ir restando un poco. Aquí. Aquí ya lo vemos. Fijaros. A ver si lo copio bien. Si nosotros miramos aquí, en la posición +4, ¿sí? Iniciaría... Joder. ¿Qué pasó aquí? Vale. Vamos a poner la edición +4. Y aquí tenemos la dirección la dirección del buffer, ¿no? Fuera del debugger. Entonces vamos a adaptar un poco el exploit. Vamos a... Uy, creo que lo tengo por ahí abierto, no sé.
Vamos a poner por aquí dirección del buffer, que era esta. La cambiamos con la de fuera del debugger. Y vamos a ver si se produce. Vamos por aquí así. A ver qué pasa. Como no haya pegado mal la dirección. A ver, bueno. Vamos a borrar rápidamente esto. Porque la SLR la tengo desactivada, ¿no? A ver. No me dice. Sí, está desactivada. Bien. Uy. Vamos a ver el core otra vez, a ver qué pasaba. A ver. Bueno, los fallos del directo, no pasa nada. Esto se soluciona. Tú realmente cuando trabajas, cuando haces un exploit y demás, no sale toda la primera, ¿no? Es un proceso quizás un poco laborioso. El ULimit. Entonces, sí. A ver. Bueno, a ver qué dirección le habíamos puesto. Exploit. .py. Uy. Habíamos puesto esta dirección del buffer. Vamos a ver qué hay. Pues cambió. Vamos a seguir restándole. Vamos a ver. Que estará bastante cerca, vaya. Vamos a ponerle menos 20, menos 30. Vamos a poner que nos imprima un poco más. Vamos a ponerle menos 100. 200. 220. Por aquí. Esto no se corresponde. Aquí no está metiendo el shellcode. Así. Pues debería ser esta, ¿no? Más 4. Más 4, como había dicho, sí. Bueno. Vamos a ir viéndolo así mejor. Bueno, esto hay muchas maneras, ¿no?, de hacerlo. Vas así hasta que encuentres el byte primero y pista. Entonces, actualizamos el exploit y cruzamos dedos porque esta vez funcione, porque no lo voy a volver a hacer. A ver. Vamos a cambiar esto por aquí. Guardamos, guardé bien, ¿no? Sí. Python exploit. Y, a ver, crossfingers. Hasta luego. Está planeado, está planeado. ¿Qué pasa? Que seguimos perdiendo el contexto de entrada estándar. Fijaros. Aquí, bueno, confiar en mí. Perdemos el contexto de entrada estándar. Ya lo vimos en la primera parte del taller. Entonces, aquí ya fue lo que os puse. Que tenemos que mantener el stdin abierto. Y para esto podemos hacer algo como cat con la redirección y el guión. Y si no lo puse mal, deberíamos poder interactuar con la shell. Vale. Pues esto es todo. Espero que os haya gustado. Cualquier pregunta, lo que queráis. Bueno, muchas gracias, Manu. Nada. La verdad es que está bien que a veces nos hagan las cosas porque así vemos hasta cómo Sí, no, piensas. esto todo sale. Si se hace bien, sale. Vale, hay preguntas. Sí. John te ha preguntado que si sobrescribe la dirección de retorno con AAAA, Sí. no la tiene en cuenta y sigue ejecutando la shell como argumento almacenada en la siguiente posición de memoria. Bueno, me refiero que se refiere a las... Me imagino que se refiere a las convenciones de llamada, ¿no? Ha sido al principio, sí. Sí, pues bueno, eso va
porque nosotros estamos pasándole como argumento, él recibe como argumento el valor del ESP más 4. Entonces, tú tienes que introducir el fake red. Eso realmente es lo que ejecutaría después de interpretar como parámetro el siguiente valor de la pila. Pero esto va por... pues, igual me faltó explicar un poco las convenciones de llamada, ¿no? Cómo funciona un poco lo de C-declaration, el color, el coli, cómo se limpia la pila y demás. Pero Bueno, voy corto de suficiente tiempo. lo que nos has explicado. Sí. Nada, Sí, es muchísimas que me pregunte gracias. por el Telegram si quiere. Sí, Manu está también en el canal de preguntas, así que ahora, si tenéis más preguntas, contestará por ahí. Sí, lo que queráis. Recordar que luego hay una fiesta en la Sala Morocco, en la calle Plaza de Leganés. 7, ¿eh? Sí, del Lagones. Y nada, que tenéis que llevar la pulsera y os dan una copa, ¿vale? Ahora hay un descanso de media hora y nada, agradeceros que estéis aquí y espero que lo hayáis disfrutado, ¿vale? Aquí a la derecha seguís teniendo lo de los patrocinadores, pues si estáis interesados, nos preguntáis cualquier cosa y ya está, ¿vale? Muchas gracias. Luego venimos con un taller de CTF de Edu y Rafa, en el cual nos van a explicar un poco las técnicas para abordar un CTF, ¿vale? Muchísimas gracias, chicos.